este momento saludar tanto a los invitados como también al público que nos está haciendo el seguimiento a través del Facebook Live de Caminantes y a través del Zoom en las invitaciones que hemos hecho circular a través de redes sociales y a través de los WhatsApp. Indicarles a ustedes que esta iniciativa, digamos, estos eventos que estamos haciendo con regularidad desde la red de caminantes, responde a una necesidad que tenemos la sociedad civil, que estamos organizadas en torno a la problemática referida a la minería, de hacer público y dar a conocer la otra perspectiva, la perspectiva de la gente que está en los procesos de defensa, la perspectiva de la gente que está en los procesos del cuidado de la naturaleza y de los derechos de las personas. Hemos hecho webinars relacionados con el tema de los derechos precisamente, tanto los derechos de la naturaleza como los derechos de las comunidades locales indígenas. Y en esta oportunidad vamos a presentar un hermoso trabajo preparado por el Pocho Álvarez, que es un reconocido cineasta en el Ecuador y que se ha adentrado en el mundo de la protección de la naturaleza desde distintas perspectivas. La presentación de este hermoso trabajo del Pocho nos va a dar la oportunidad de a la vez tener una conversación con reconocidos y prestigiosos investigadores y doctores. Tenemos al doctor Steven Emmerman, tenemos al doctor William Sache, que son investigadores y que son personas preparadas para tratar los temas técnicos referidos a la actividad minera y toda la magnitud de impactos que se puede generar desde este tipo de actividades. También nos va a acompañar Carlos Zorrilla, que es un compañero que ha vivido en el INTAC desde hace más de 30 años, que organizó, digamos, y que fue fundador de una organización muy importante en el mundo de la conservación que se llama DECOIN, Defensa y Conservación de INTAC, y que esperamos se pueda él alcanzar, digamos, un sitio donde tenga conectividad. Entonces está ahora recorriendo seguramente las carreteras para llegar a un sitio con conectividad. En todo caso, esta es como la presentación que yo quería hacerles, decirles que mi nombre es Ivonne Ramos, yo soy de Acción Ecológica, que es una organización que lleva más de 30 años de vida en la defensa del medio ambiente y en la defensa de los derechos de las personas. Sin más presentaciones, yo le quisiera dar la palabra al Pocho para que él tenga la bondad de dirigirse a nosotros y contarnos un poco la historia de este corto documental. Pocho, tienes la palabra. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. A ver, primero quiero agradecer la invitación, quiero agradecer el espacio y quiero agradecer el abrazo de tan distinguidos investigadores de la vida como son el doctor Steven Emmerman y el doctor y amigo William Sacher. Igualmente quiero darle un abrazo a Lupita y a ti, Ivonne, igual un gran abrazo. Lo que vamos a ver hoy no es más que la motivación de respuesta a otra pandemia, a otro virus que carcome la vida, que también carcome la tierra, sobre todo la tierra y el agua. Y es la respuesta a, digamos, a una política cruel de las compañías mineras que aprovechando la pandemia del COVID, aprovechando el dolor de la vida, el dolor de la tierra, porque eso es la expresión de esta pandemia, el dolor de la tierra y el dolor que produce la destrucción, no pararon, siguieron y más bien trataron de expandirse y buscan expandirse. Y aquí en el Ecuador, ese poder pretende aprovechar el momento de dolor para expandirse y decir, transformarse en la tabla de salvación, para decir que
la minería es la que nos va a salvar de la crisis económica que produce la crisis sanitaria del COVID-19. Esto es lo que es este corto documental, un instrumento de uso y de conocimiento de los efectos que significa la minería a gran escala, de lo que significa la destrucción como propuesta de desarrollo. Quienes más conocimiento tienen de eso son las comunidades y en este caso también quienes han investigado este dolor que aqueja al mundo vestido de desarrollo. Y lo que se trata es que los ecuatorianos y quienes resisten a la minería tengan un instrumento de difusión de lo que significa este virus que mata, al igual que el COVID-19. Eso. Muchísimas gracias, Pocho. Entonces vamos al video. Un anillo de oro significa la contaminación de 10,000 litros de agua. Cada gramo de oro equivale a 1 tonelada de desechos sólidos. La minería no es desarrollo. Es destrucción. Huaglichingme. Destruye la tierra, los bosques. La diversidad biológica del Ecuador. Cambia el paisaje, destruye la vida y la cultura de la gente. Se apodera de páramos. Urkutamia Pangapa Munanga. Lagunas y valles. Bosques. Se adjudica territorios y fuentes de agua. Alpacunata, Pugyukunatapa Shapangapa Munanga. La minería es destrucción. Destruye la capa vegetal. Despedaza la cordillera. Alpamamata Huaglichi. Ahuyentando al viento y contaminando el aire. Envenena el agua. El drenaje ácido de minas contamina la tierra, sus vertientes, ríos y esteros. Muere el agua. La tierra y sus alimentos. Mata la vida. Tonight is in a race to contain that toxic spill. State of emergency and other heavy metals in the Durango, Colorado Animas River. 40 million liters of sulfuric acid. Cambiarían para siempre la vida de los habitantes de 7 municipios asentados en la cuenca del río Sonora. Se le ha dado un golpe casi mortal a todo el río de Sonora. La minería mata. Minería Cahuañuchín. Guañuchín. 5, 4, 3, 2, 1, fuego. La minería no es empleo. Usa mano de obra ocasional. Emplea menos del 1% de la masa laboral. Es selectiva y no genera trabajo sustentable. Elimina a las otras actividades y genera conflicto social. Violencia y muerte. La policía, señor. ¿Cómo ha sido? ¿Quiénes son ustedes para...? Les pido
pido por favor, no compliquen las cosas, que nosotros vamos a pasar a hacer el trabajo. Expulsa a las comunidades y los pueblos de las tierras de sus abuelos. La minería es pobreza y corrupción. Corrompe a la gente y rompe el tejido social. Mientras más minería, más pobreza. Es el negocio de la codicia. Beneficia solo a las transnacionales de su servidumbre local. La minería es saqueo. Es atropello y violación a los derechos y las leyes. A la vida, la comunidad y su gente. ¿Por qué no le dejan pasar? No sé, yo siento mi finca y no quieren hacer pasar. ¿Por qué no me la pasan? Esto es vía pública, ellos pasan todos los días. Lo que destruyeron el pueblo de San Marcos. Realmente es algo que no tiene nombre. Yo no tengo a dónde irme. ¿Y ahora dónde van a ir? Hoy día ya me mandan sin clases. Bastante. Vinieron aquí a las 5 de la mañana. Y mis hijos no tenemos a dónde ir. Para entregar este territorio a los chinos. Mi papá fue un líder de esta comunidad. Él defendía las tierras. Él fue un luchador, era un opositor de la empresa. Desde que desapareció el 28 de noviembre de 2014, he seguido la lucha hasta la vez, averiguando para saber quién fue el asesino a mi padre. Pero se supone que por detrás de esto están las compañías mineras. La minería es una muerte anunciada. No promueve el progreso. Mata al turismo. Turismo Tahuañuchi. Al entorno natural y los santuarios, allá donde se guarda y reproduce la vida. La minería es despojo. El gobierno y las empresas transnacionales buscan que el 40% del país sea una geografía de concesiones mineras. Concesiones mineras. Más del 9.1% del territorio ecuatoriano. 9.1. Alrededor de 2.2 millones de hectáreas de bosques, páramos, fuentes de agua, vertientes, ríos, comunidades y pueblos, pastizales, tierras comunitarias, bosques protectores y territorios de los pueblos indígenas están concesionados. Concesionados. Ya no son nuestros. Mana Ñucanchipacho. Un anillo de oro. La minería es una condena. Significa la contaminación de 10.000 litros de agua. En Intac, Imbabura, 82.000 hectáreas de bosques primarios y secundarios, tierras agrícolas y comunidades van a desaparecer. Van a desaparecer. Van a desaparecer. Chinganga. Chinganga. El 85% de su territorio. Una de las 25 zonas más megadiversas del mundo. Está concesionado a la minería. Más de 20 concesiones. Una sola concesión afectará a 3 subcuencas. 42 vertientes y nacimientos de ríos y decenas de cascadas. Van a desaparecer. Desaparecer. Los ríos se contaminarán de arsénico, plomo y cadmio. Se cortarán los bosques y la masiva deforestación traerá sequía. Junín y otras 3 comunidades, Cerro Pelado, Barcelona y La Libertad, desaparecerán. Chinganga. Chinganga. Tierra seca, quebrada en las entrañas,
es la huella de la minería. En INTA se calcula que extraer 1 tonelada de cobre significa 500 toneladas de escombros contaminados. Cada día la extracción dejará un promedio de 290.000 toneladas de desechos. Equivalen a 145 veces más del volumen de basura que diariamente genera Quito. 145. El proyecto Yurimaguas en INTA producirá alrededor de 4.000 millones de toneladas de desechos contaminantes. Es imaginar una superficie como la ciudad de Quito. Sepultada por 3,5 metros de escombros. Escombros contaminantes. Cada gramo de oro, la minería es el flagelo del mañana. Equivale a 1 tonelada de desechos sólidos. Las piscinas de relaves serán un riesgo permanente de contaminación y catástrofe. Así como lo fueron Mont-Pelee en Canadá el 2014. The catastrophic failure of the dam at BC's Mount Polley mine Yesterday morning, 10 million cubic meters of wastewater. Mining wastewater, toxic when rushing into nearby creeks, rivers and lakes. We also know that the mine had y Brumadinho en Brasil el 2019. O relatório final da CPI de Brumadinho na Câmara por la rotura de una represa de residuos minerales. Modo de falha que aconteceu lá na barragem. A 115 y el de desaparecidos a 248. La tragedia en Brumadinho se produjo 3 años después de otra similar ocurrida en Mariana, en Minas Gerais también, cuando el colapso de los diques de una represa de la misma empresa dejó 19 muertos. 10 or 12 meters of sludge, toxic. Con la minería, la biodiversidad y sus especies endémicas desaparecerán, al igual que el agua cristalina de los ríos y su fauna que morirán por la contaminación. Ecuador ya dijo no a la minería. No a la minería. Ama minería Tanishpami, Ecuador Mamayactaca Nerca. Defendamos nuestra decisión. Defendamos el agua. Yakuta Mitsano. Una mañana sin contaminación es mi derecho. Crecer en un ambiente sano con alimentos sanos es nuestro derecho. Defendamos la vida. Causa y manda. Muy bien, muy bien.
Yo quisiera, antes de pasar a las presentaciones, leer algunos comentarios que hemos estado recibiendo, sobre todo en el Facebook Live. Vanessa Bosques, por ejemplo, dice: gracias por tu maravilloso trabajo, Pocho, por tu voz, tu mirada y la sensibilidad para contar esta historia. Edmundo Lombeida, excelente. Hay que difundir en todos los espacios. Pilar Rivas dice: excelente trabajo, querido Pocho. Desnudaste este permanente atropello a los derechos de los ciudadanos que viven en sus tierras. Duele. Luego tienes a Juan Pablo Valero que dice: mentira minera al descubierto. Perdón, es Juan Pablo Valero Álvarez, sí. Alberto Costa: felicitaciones, Pocho, gran arte. Es importante denunciar lo que representa la minería en tanto mega pandemia. Hay que enfrentar la codicia de unos pocos grupos nacionales y transnacionales. Heden IB: las opiniones sesgadas son creencias y doctrinas que se adoptan porque sí carecen de un sustento técnico verificable. El apego a las opiniones infundadas las convierten en nuestras posiciones. Es lo que plantea esta persona. Interesante. Tenemos que recibir mensajes de todas las posiciones relativas al tema de la minería. Me parece muy importante poder tener esta posibilidad de escuchar estas posiciones. Vivi Rojas Flores dice: no hay minería sostenible. Estamos acabando con los bienes comunes como el agua y la tierra para una industria que trae contaminación, violencia y muerte. Miren las experiencias desastrosas. Esteban Lombeida: lo que deberíamos también difundir es que las consecuencias de la minería en el caso del Ecuador, las consecuencias son solo para las poblaciones campesinas. Es un problema de afectación a los más pobres, ¿no? Bueno, y así, muchos comentarios para que sepamos, digamos, que la opinión de la gente en línea a nosotros nos importa y las escuchamos y las leemos. Y ahora quisiera... muchas gracias, Pocho, por tu trabajo, por tu empeño y por tu militancia en estas nobles causas de la defensa de la naturaleza. Quisiera pedir la palabra al doctor William Sacher. Él es un experto en la temática de la minería relacionada con el agua. Es de Canadá. Él tuvo una historia muy fuerte en Canadá, precisamente por su trabajo militante en la defensa de las poblaciones, de los derechos de la naturaleza versus las empresas mineras. Ahora nos acompaña para hacer, digamos, sus observaciones respecto al tema. Tenemos cada expositor el tiempo de 12 minutos máximo. Tenemos al William primero, luego viene la Lupita, y luego Steven, y luego el Carlos Zorrilla, y luego la palabra para el público. Entonces, William, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Ivonne. Buenos días con todas y todos. Bueno, en primer lugar, solo quiero decir que a pesar de tener cara de gringo, aún no soy canadiense, sigo siendo francés. Pero sí es verdad que viví en Canadá durante muchos años y ahí, digamos, estudié a profundidad el tema de la megaminería. Y bueno, en primer lugar, un abrazo a todas y todos los panelistas que nos están acompañando. Una lástima que no nos podamos ver en vivo. Ojalá pronto lo podamos volver a hacer. Quiero felicitar a Pocho por, bueno, una nueva producción, pero era de esperar que tenga la calidad de siempre, la profundidad y la sensibilidad que siempre, pues, nos trae Pocho con sus producciones, que son sumamente valiosas a mi juicio. Y en este sentido, bueno, yo creo que la película habla por sí misma y habla de todo, y es un esfuerzo muy sintético y muy estéticamente bello de lo que se está visorando con la megaminería en el Ecuador. Si me permiten tal vez compartir mi pantalla, no sé si el Nicolás me puede dejar compartir la pantalla. Tengo unas diapositivas que presentar. Entonces, en primer lugar, lo que quiero decir es que ¿me ayudas, Nicolás, por favor? Sí.
En primer lugar, lo que quiero decir es que el Ecuador, claro, la megaminería no es nuevo. Todo el mundo sabe que se ha implementado megaproyectos mineros en el Ecuador desde ya hace más de 2 décadas. Sin embargo, recién se está iniciando con la fase de explotación, con un par de megaproyectos, sobre todo en el sur. Es el caso del proyecto Mirador, del cual nos va a hablar más a profundidad el compañero Steve. Hubo otro proyecto que se llama Fruta del Norte. Pero Ecuador cuenta con un sinnúmero de megaproyectos todavía en la fase de exploración. Quiero primero recordar también, aunque ya Pocho alude a eso, que la megaminería es verdad, es un asunto, es una problemática que tiene alcance a niveles globales. Y no es solo un país como el Ecuador que está conociendo hoy los grandes problemas en términos sociales y ambientales asociados a la megaminería. Pues tenemos conflictividad social alrededor de toda América Latina y podría decir alrededor de todo el sur geopolítico asociados a, lo que en efecto tal vez de manera metafórica se puede llamar una pandemia. Y el Ecuador no ha esperado la fase de explotación para conocer una serie de impactos muy preocupantes en términos ambientales, pero sobre todo en términos sociales, psicosociales, con desalojos violentos, criminalización, militarización de territorios, con incluso impactos ambientales asociados a la sola actividad de exploración, y la película de Pocho lo recuerda, con incluso en ciertos casos actos tan violentos que han llevado a asesinatos, como es el caso de José Tendenza, un líder shuar que fue asesinado en el 2014 en la Corrida del Cóndor, líder opositor a la megaminería conocido, y cuyo asesinato aún no ha sido resuelto y cuyos autores siguen impunes hasta la fecha. Como bien lo vemos, y Pocho ha hecho un trabajo muy, muy importante en ese sentido en su película, la minería que se está visorando en el Ecuador con los megaproyectos que están en cartera en este momento no tiene nada que ver con la minería que hemos conocido hasta ahora en el país. Vale hablar de megaminería. Mega, ¿por qué? Porque pues sus características se describen a golpes de millones, incluso de cientos de millones, en términos de desechos, en términos también de montos de dineros invertidos, en términos de hectáreas acaparados, en términos de cantidades de agua contaminada y así sucesivamente. Esos son los paisajes que nos deja la megaminería, esos son los paisajes que se están avisorando para las cordilleras ecuatorianas, si es que se sigue dando paso a este monstruo que es la megaminería moderna. Solo este grafiquito para ilustrar el hecho de que estamos en una nueva fase en términos de minería a nivel global. Y esta fase está caracterizada por un gigantismo que, se ilustra por estas fotografías que mostré y por las imágenes del video del Pocho. Ese gráfico muestra las cantidades de desechos sólidos que genera la minería de oro, la megaminería de oro, en tan solo 3 países mineros que son Australia, Estados Unidos y Canadá. Y ven ustedes que hasta inicios de los años 80 teníamos muy pocas cantidades de desechos. Pero claro, en los últimos, vamos a decir, 35 a 40 años, ha explotado la cantidad de desechos y eso corresponde a la implementación de este modelo megaminero, en particular a cielo abierto, que es el caso de muchos proyectos que están en cartera en este momento en el Ecuador y que generan cientos de millones de toneladas de desechos anualmente. ¿Sí? Entonces, estamos
con realmente un modelo de intervención industrial en territorios rurales, en las cordilleras, en particular en las partes altas de las cuencas hidrográficas, en el caso del Ecuador, que aún no se ha visto y que es difícil de apreciar, difícil de darse cuenta hasta ahora, pero creo que ya es importante que la ciudadanía tome conciencia de lo que significa el modelo de explotación asociado a la megaminería de hoy y la que se está implementando en el Ecuador. Como bien se dice en la película, tenemos ahora el 9% del territorio ya concesionado o en vía de concesionamiento, con concesiones en su gran mayoría ubicadas en las cordilleras, algunas en la Amazonía, otras en el norte, por ahí por la zona de Intag, otras por ahí por la frontera con Colombia, otras en los páramos en el Azuay y otras en la provincia de Loja. Los megaproyectos mineros están por su inmensa mayoría en manos de transnacionales, lo cual implica pues la misma lógica de siempre, la lógica que hemos conocido de intervención de intereses transnacionales. Pero con el caso de la megaminería, ni siquiera vamos a poder, como fue tal vez el caso de la explotación del petróleo, poder construir una industria nacional. ¿Por qué? Porque las dimensiones, las capacidades técnicas, los recursos humanos, los recursos financieros asociados a lo que es la megaminería, pues rebasa de lejos las capacidades que tiene el Ecuador. Entonces estamos condenados al saqueo por parte de intereses transnacionales, de capitales transnacionales. En este momento son chinos, son chilenos, son canadienses, son australianos, pues la misma lógica de siempre, pero que tiene vocación incluso a fortalecer y profundizarse con tal vez la baja progresiva de la importancia del petróleo en la economía a nivel global. Y toda la cuestión de la transición energética a nivel global hacia un modelo más de eléctricos, los carros eléctricos, la generación de energía a través de tal vez eólica, solar y todo ello, pues va a implicar una intensificación de la explotación de los yacimientos en países como el Ecuador y una intensificación del proceso de saqueo con todos los impactos que a este están asociados. Solo me quiero detener un ratito sobre el caso de Mirador, que nos va a describir un poco más en detalles el Steven. El proyecto Mirador, como ustedes saben, está ubicado en la Corria del Cóndor, justo en la frontera con Perú. De hecho, está a muy pocos kilómetros de la frontera con Perú, lo cual en sí es un problema. Y el megaproyecto Mirador es el más avanzado hasta la fecha en el Ecuador, es el con el cual contamos más de detalles en términos técnicos. Pues aquí tenemos una ilustración de lo que va a implicar en la parroquia de Tundaime, donde se ubica el megaproyecto Mirador, en términos de transformación y en términos de también impactos a nivel ambiental. Pues aquí tenemos, por ejemplo, una escombrera que son desechos sólidos, generadores de drenaje ácido de mina, que acidifican las redes hidrográficas subterráneas y de superficie. Pues vamos a acumular con tan solo un proyecto megaminero, que es el Mirador, el equivalente de 5 panecillos, este cerrito que vimos en la película del Pocho. Vamos a acumular en 2 diques de relaves diferentes un total de casi 500 millones de metros cúbicos de lodos contaminados, igual generadores de drenaje ácido, cargados con metales pesados, con peligros de contaminación crónica de las aguas de los ríos amazónicos en esta zona. Pues esta relavera, que es la relavera más grande del proyecto Mirador, va a implicar, va a tener una dimensión que es 3 veces el lago San Pablo, ¿sí? Y el consumo a diario, es decir, la contaminación a diario de agua que va a generar el megaproyecto minero Mirador, sí, es equivalente al consumo diario de una ciudad como Ibarra. Entonces estamos con dimensiones que sí realmente hay que tomar, de las cuales hay que tomar conciencia.
Y un par de datos que están asociados a un trabajo que hemos realizado con Alberto Acosta, con John Cajas, con Francisco Hurtado, y que va a ser publicado próximamente en un libro en Abya-Yala. Fíjense que en el periodo 2020-2070, ya los próximos 50 años, vamos a generar con tan solo 9 de los principales megaproyectos en cartera en el Ecuador, un total de 5.000 millones de toneladas de desechos. ¿Ya? 5.000 millones de toneladas de desechos es el equivalente de 1.600 años de desechos de todo el Ecuador. ¿Sí? Es decir, en 50 años con la megaminería que se viene en las próximas décadas, vamos a generar tantos desechos como 1.600 años que generamos a nivel doméstico en el Ecuador. Y otra cifra que ahí tiene que ver más bien con un intento de evaluar la pertinencia en términos más económicos de la megaminería en el Ecuador, que hemos generado, es el costo de gestión. El costo de gestión que sistemáticamente recae sobre las instituciones, los estados, y eso es el ejemplo de países incluso que están presentados como ejemplos de minería responsable, como es Canadá, o Estados Unidos, o Australia, pues el costo de gestión de los desechos que se van a generar en estos próximos 50 años, con tan solo 9 de los 30 megaproyectos en cartera, es alrededor de 15.000 millones de dólares. Es lo que hemos evaluado en base a, digamos, estudios existentes. Y eso representa ya el 55% de los ingresos previstos para los mismos 9 proyectos. Es decir, más de la mitad de los ingresos previstos, si es que las empresas se portan bien, si es que no hacen evasión fiscal como suelen hacer, si es que se portan como ciudadano corporativo responsable, como se suelen presentar, pues aún así hemos de gastar más de la mitad de lo que vamos a recibir en remediar y monitorear todos estos desechos que se van a instalar en las partes altas de las cuencas hidrográficas y que van a implicar una serie de problemas en términos de contaminación de agua y de afectación a población, a salud pública, a actividades productivas, aguas abajo de dichos ríos. Y este costo ya no integra ningún tipo de otros costos, como es, por ejemplo, pues los costos asociados a los préstamos que el Estado contrata para construir las infraestructuras energéticas de transporte necesarias para el funcionamiento de la megaminería. No implica los costos en términos de salud para atender a todos los problemas de salud que va a implicar estos mega emprendimientos. No implica una serie muy, muy grande de costos que nosotros no hemos integrado acá, ¿ya? Pero que valdría la pena, y eso es para un trabajo futuro, evaluar para realmente cuantificar en términos más de análisis costo-beneficio clásico, si es que vale la pena entrar en este negocio que es la megaminería. Y eso es sin contar los costos que podría tener estos grandes accidentes que suelen ocurrir con los megaproyectos mineros y que nos ha reportado también Pocho en su película. Costos que son casi incuantificables, tanto en términos de destrucción de ecosistemas, de afectación a poblaciones, desaparición de comunidades, afectación a la productividad de muchos sectores económicos. Entonces, para concluir, solo quiero advertir sobre el hecho de que estamos ahora en un momento en el cual realmente el Ecuador está decidiendo para su futuro, porque estos mega desechos, estos mega botaderos que se van a quedar en las cordilleras, pues se van a quedar no para décadas, sino para siglos, y van a tener consecuencias en términos ambientales, sociales y económicos para los próximos siglos. Entonces, ¿qué tipo de país se quiere dejar a las generaciones futuras? Pues eso es la decisión que recae hoy sobre los ecuatorianos y las ecuatorianas al decidir entrar en este negocio tan dañino, tan destructor que es la megaminería. Pues con eso concluye. Muchas gracias.
Hola. Listo, muchísimas gracias, William. Ciertamente nos has dado información muy relevante, digamos, y reveladora de cuál es realmente el impacto de este tipo de proyectos. Y decir que efectivamente tú estás planteando, este es el desafío y esta es la decisión que tomamos, que debemos tomar los ecuatorianos, y creo que sí debemos tomarte la palabra y partir, digamos, al esfuerzo, digamos, como país o como zonas de demandar la posibilidad de de participar en la consulta, ¿no? O sea, de demandar consultas que nos permitan tener esa oportunidad de participar de la toma de decisiones sobre estos temas. Bien, quisiera darle la palabra a Lupita de Heredia. Ella es de ITEC, de una organización que trabaja el tema minero y que ha vivido en el Ecuador muchísimos años. Trabajó en el tema de la Texaco, en el tema petrolero, también estuvo muy próxima a la problemática minera, y le quisiera pedir que tenga la bondad de presentarnos a Steven Emmerman los motivos por qué él hizo las investigaciones que hizo en Ecuador. Eso, sin más. Lupita, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Buenos días a todos, a todas. Me siento muy honrada de estar compartiendo con William y con Steven y con el gran Pocho y Carlos, que veo que también se ha incorporado a la reunión de Zoom. Y bueno, a todos los que nos están escuchando. Quería empezar, mi intervención va a ser básicamente de cómo se llega al informe del doctor Emmerman. Yo trabajo con la organización ITEC Internacional. Es una organización científica cuya misión es que las personas, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, las comunidades indígenas, campesinas y en general pues la gente tenga información clara, concreta, científica, que se pueda en un lenguaje, tratando de que sea en un lenguaje pues al alcance de las personas que no somos científicos. Y dentro de este contexto hemos trabajado en diferentes lugares del mundo. Es una organización internacional y la mayoría de los científicos que trabajan con nosotros prácticamente trabajan pro bono y ellos tienen sus trabajos independientes, como el mismo doctor Emmerman, que tiene su consultora. Les cuento, en el 2010 el Ecuador estaba iniciando, ya estaba a punto de iniciar, de concretar la etapa de la minería a gran escala. En la provincia de Zamora estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo y porque dice el prefecto de entonces, que era Salvador Quispe, nos contactó para que le explicáramos de una manera independiente, científica, en qué consistía la minería a gran escala, porque decía, es que no entendemos, viene la compañía y nos dice que van a hacer unas grandes lagunas turísticas donde se va a poder nadar, se va a poder esquiar, y nos dan los videos, algo maravilloso. Luego vienen otras organizaciones de derechos humanos y nos dicen que va a haber violaciones de derechos humanos, vienen en fin. Entonces, para nosotros iniciamos la investigación para hacer este informe. Nos reunimos con el MAE, con organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales, visitamos la zona de Mirador y hicimos un análisis y lo presentamos ante la prefectura. Esto es en el 2010. Posteriormente, en el 2011, perdón, el MAE nos solicitó un apoyo en el análisis de los estudios de impacto ambiental que tenían. Luego, cuando hacemos el análisis de los estudios de impacto ambiental que tenía presentados por el MAE y documentos que fueron entregados por la prefectura, además de las visitas que se realizaron a la zona, ITEC realiza un estudio y en este estudio ve una altísimo
peligrosidad, alcanza a detectar una altísima peligrosidad de los relaves que estaban proyectados para construirse en Mirador. El ITEC entrega este informe al MAE en el 2012. ITEC es invitado por las organizaciones de derechos humanos, derechos ambientales y por la Contraloría a presentar este informe. Se entregó el informe a la Contraloría. Luego, en el 2014, sucede una tragedia bien grande en Canadá que fue Mount Polley. Mount Polley hubo un colapso de relaves grandísimo que destruyó uno de los principales lagos donde donde van a desovar los salmones salvajes, ¿no? Los salmones libres, van a desovar allí, y de allí que era uno de los tesoros más grandes que tenía Canadá en cuanto a vida silvestre y al salmón silvestre, al salmón libre. Eso fue destruido por el colapso de la mina Mount Polley. Cuando pasa esto, ITEC decide contratar un experto que se llama... Lupita, ya, cortemos, ya, para darle la palabra, ya. Bueno, listo. Bueno, posteriormente contratamos al doctor Steven Emmerman, un experto, para que realizara un estudio sobre los posibles relaves de Mirador. El doctor Emmerman realizó otro estudio en el 2016. En el 2018 el doctor Steven Emmerman visita Mirador, y en base a la visita de Mirador, en base a documentos y a publicaciones del mismo Ministerio de Ambiente, en el 2019 realiza su último informe. Y bueno, es básicamente esa la información, y solamente quería añadir algo a las terroríficas cifras que nos da William. Es que todos estos relaves, todas estas presas de tóxicos, potencialmente tóxicos, de todo esto, son a perpetuidad. Esos no van a desaparecer cuando se acabe la minería, no van a desaparecer en 30 años, ni en 60, ni en 90. Estas piscinas de relaves son a perpetuidad. Y si ustedes se acuerdan del mapa que presentó William, bueno, podemos tener relaveras llenas de tóxicos a perpetuidad. Le cedo la palabra al doctor Emmerman. Les deseo muchísima suerte y los invito pronto a una presentación que va a haber sobre las relaveras y sobre todo este intríngulis tan doloroso para la naturaleza. Gracias, Lupita. Muchísimas gracias por la presentación. Steven, tienes la palabra. Gracias. Así, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Voy a discutir unas preocupaciones por las presas de relaves, incluyendo la mina, la mina existente Mirador y la mina propuesta Yurimagua. Un momento. Sí. Ok, ¿y qué puede salir mal? Principalmente, la falla de la presa de relaves podría liberar los relaves tóxicos en las cabeceras del Amazonas. Por ejemplo, el 25 de enero de 2019, la inundación de relaves de la presa Brumadinho en Brasil recorrió a 120 kilómetros por hora y enterró a 300 personas, la mayoría de los cuales eran trabajadores mineros. Y la mina Mirador es el peor escenario para una presa de relaves por muchos factores. Factores físicos, alta sismicidad, alta precipitación, topografía empinada y valles estrechos, deslizamientos de tierra frecuentes, base susceptible a la liquefacción, pero también hay factores humanos. La empresa minera ignora los consejos de sus consultores. La empresa minera ignora los permisos y las regulaciones de Ecuador.
Y finalmente, el gobierno ecuatoriano en esta época no hace cumplir sus permisos y sus regulaciones. Por ejemplo, una evaluación de la presa de relaves por los consultores contratados por la empresa minera Ecocorriente, una cita de los consultores, utilizando los criterios previstos por los lineamientos de seguridad de la presa de la Asociación Canadiense de Presas, una evaluación de peligro para la instalación y manejo de relaves le asigna una categoría de consecuencias muy alta. Los resultados de la evaluación de liquefacción indican que toda la profundidad del depósito de relaves es potencialmente licuable para el terremoto de diseño máximo y el terremoto de base operativa. ¿Y qué fue la respuesta de la empresa minera Ecocorriente? La altura de la presa de relaves se incrementó de 63 a 260 metros. Esta sería la presa de relaves más alta jamás construida y sería ilegal en China, el país de la empresa minera. Es un artículo de Reuters. China endurece normas sobre seguridad de presas de relaves. Y en ese artículo se prohíben otros proyectos nuevos o de expansión con una altura de presa de más de 200 metros. Es la presa de relaves en la mina Mirador. Notar la distancia entre la relevera y la carretera. No es posible avanzar la presa más allá aguas abajo. Por lo tanto, este es el dique inicial para el método aguas arriba. El método de construcción aguas arriba es el menos costoso y el menos seguro. Una presa aguas arriba es construida sobre los relaves no compactados. En la presa aguas arriba Brumadinho, en Brasil, el año pasado, los relaves se licuaron y la presa cayó en los relaves licuados. Este método de construcción aguas arriba es ilegal en muchos países de América Latina, incluyendo Ecuador, en Chile, en Perú, en Brasil y finalmente en Ecuador. La nueva reglamentación prohíbe la construcción de depósitos de relaves con un diseño aguas arriba que consiste en apoyar los diques sobre los propios desechos ya depositados, lo que los convierte en susceptibles a fracturas que pueden causar colapsos. ¿Y puede haber un escenario peor que el peor escenario? Sí, puede. La mina propuesta Yurimagua en la región de Intag, Ecuador. En Intag, los valles son aún más empinados y estrechos. Un proyecto japonés abandonado propuso reemplazar la comunidad de Junín con una relevera para reemplazamiento de 45 familias. La inundación máximo probable, que es un criterio de seguridad para el diseño de una presa. Esta inundación debe ser alta debido a la precipitación anual de 3.000 hasta 4.000 milímetros. Las enormes rocas en los lechos del río Chaguayaco y el río Junín demuestran las grandes inundaciones que se producen en esa área. Pero es más importante que la inundación máxima probable es desconocida. La empresa basó sus predicciones climáticas principalmente en datos de Inguincho y Otavalo, pero estas estaciones ni siquiera están en la zona climática correcta. Entonces, ¿cómo se puede diseñar una presa segura? Este es el significado de peor que el peor escenario. Todos los factores de riesgo son altos, pero también son desconocidos. Es importante que las presas de relaves son para siempre. Cuando las presas de retención de agua ya no son necesarias, deben ser desmanteladas. No pueden simplemente ser abandonadas hasta que colapsen. Pero las presas de relaves nunca se pueden desmantelar.
¿Se mantendrán para siempre? Si no, todas las generaciones futuras tendrán que preocuparse por la falla eventual de una presa de relabes. En resumen, la mina existente Mirador es el peor escenario para una presa de relabes porque combina todos los factores de riesgo, tanto físicos como humanos. La mina propuesta Yurimagua es peor que el peor escenario porque los factores de riesgo son altos, pero son desconocidos. Finalmente, todas las generaciones futuras tendrán que preocuparse por la falla eventual de una presa de relabes. Muchas gracias por su atención. Emerman, impresionante la información que nos das y yo creo que sí es importante que las personas que están mirando este webinar sepan que Steven Emerman es un experto que trabaja precisamente estos temas y trabaja también para la industria minera. Entonces, la palabra de Steven está fundamentada precisamente en esos profundos estudios que ha realizado y que tienen, digamos, el peso grande de que definitivamente no le pueden cuestionar a Steven Emerman por ser activista. Steven Emerman ha trabajado científicamente, profundamente, técnicamente, precisamente para dar esta información tanto al propio Estado, tanto a las propias empresas, y nosotros también hemos tenido acceso a esta información. Y lo importante es que esta información fuertísima la tiene el Estado, la tiene el Ministerio de Minas, la tiene el Ministerio del Ambiente, la tienen las empresas, y sin embargo van adelante con su propuesta minera a sabiendas del grave daño y el grave riesgo al que nos ponen a todos los ecuatorianos, sobre todo a las personas que viven en los sitios de afectación. Le vamos a dar la palabra a Carlos Zorrilla, que afortunadamente llegó a tener conectividad, y agradecerle infinitamente el que haya tomado esta iniciativa maravillosa junto con el Pocho de hacer este video, pero sobre todo también de haber ideado la posibilidad de este conversatorio con este nivel de discusión, digamos, y con esta profundidad. Yo le pido a Carlos, por favor, que nos dé su palabra. Tienes 12 minutos antes de darle la palabra al público. Carlos Zorrilla es, como les había mencionado, una persona que vive en la zona del INTAC desde hace más de 30 años, no sé cuántos años, vino acá de jovencito y se ha quedado hasta ser abuelo. Y bueno, fundó la DECOIN, y la DECOIN es una organización maravillosa que se dedica a la defensa y conservación de la zona del INTAC. Gracias, Carlos, te doy la palabra. Tómala, por favor. Gracias, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Oye, sí, me atrasé porque en nuestro sector, por alguna coincidencia de estas rarísimas, no tenemos internet desde anoche. Pero cerquita de acá yo tuve que caminar 20 minutos y encontrar por ahí a alguien que me traiga. Así que por eso me demoré para venir donde sí tengo internet. No es la primera vez que pasa estas cositas. Pero yo, o sea, por eso me perdí una buena parte de mi intervención del Sache, pero me alegro que tocó uno de los temas más importantes para desmontar el mito que la minería es la salvación económica del país. Si cualquiera de los que están oyentes se toma el tiempo para comparar las economías de países en desarrollo que dependen de la minería y petróleo, con otros países que no son tan dependientes, van a ver que hay más pobrezas en estos países. Y el índice de desarrollo humano es peor, incluso que el Ecuador. Así que esto es un mito que el gobierno está engañando al público malamente. Entonces yo voy a proponer a caminantes que hagamos específicamente un foro sobre este mito de la minería como salvadora. Es un mito y es el argumento más fuerte que tiene el gobierno, que va a haber tanta plata que va a salvar al país.
de la crisis económica, más bien lo va a hundir más en esta pobreza, y pobreza no solo económica, sino también ambiental, cultural, social. Y el ejemplo de Yurimaguas es perfecto, ¿no? Porque ahí quieren Codelco ampliar a unos bosque primario y secundario y un área donde hay 43 vertientes de ríos y arroyos, 43 en una sola concesión minera. El país no conoce esta riqueza hídrica que tiene nuestra zona. 43 nacientes en una sola concesión minera. Y es una zona también rica en vestigios arqueológicos. O sea que si tú haces una lista, incluso si puedo compartir las pantallas, si tenemos una lista de los beneficios en contra de las desventajas, es increíble los beneficios, porque la minería sí va a crear un cierto tipo de riqueza económica que se va a concentrar en muy pocas manos. Eso no hay que discutirlo. Va a crear empleo, pero empleo no para la gente. Carlos, se nos colgó, me parece. Nicolás, ¿sabes si podemos arreglar esta situación o es una cuestión ya de conectividad del Carlos? Bueno, yo pensaría que tal vez hasta que el Carlos se vuelva a juntar, yo sí quisiera pedirle tal vez a Steven, si nos podrías, por favor, aclarar, digamos, en la información que tú presentaste sobre el tema de las relaveras, hiciste unas referencias sobre cuáles son los límites que tenemos, que se tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el propio país de origen de la empresa, China, no es permitido la construcción de unas relaveras tan altas, ¿no es cierto? Por los riesgos que existen. Entonces, si ellos están en esa condición legal, ¿por qué se permiten hacer este tipo de construcciones aquí en el Ecuador? Y hacia dónde, de darse una ruptura de la relavera, ¿cuál sería la dimensión del problema que tendríamos? Primera pregunta. Para para Steven y también para el William, esta pregunta. Y también otra que a mí se me suena todo el tiempo, y es que, mire, en el Ecuador, en este momento, el gran debate que nos está poniendo sobre la mesa la industria minera y el Estado ecuatoriano es como que el problema de la minería es entre minería legal y minería ilegal. Entonces, mira, el problema de la minería es ilegal, porque digamos la minería legal en este momento es un hecho consumado y tenemos que asumirlo. Entonces, el punto para mí que creo que es necesario que tengamos como unas lecturas que nos den una claridad en el panorama. ¿Debemos caer en la trampa de discutir si es legal o ilegal la minería? ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué la megaminería? ¿Por qué la minería legal y la megaminería es el problema esencialmente en tres frases claves? Y para contestar después, ya finalmente el Carlos volvió, ya estamos con él y para que continúe su discurso. Cuando termine el Carlos, sí tengan la bondad de contestar esa pregunta. Carlos, tienes la palabra. Ya, lo que le decía, en 1996 los japoneses hicieron un estudio de impacto ambiental preliminar para una pequeña mina de cobre. Pequeñísima. Es el único estudio de impacto ambiental que es objetivo. El único en el país que es objetivo. A pesar de ser una pequeñísima mina de cobre, de solo 450.000 toneladas de cobre puro, ¿no? Codelco tal vez está diciendo que hay 17 millones de toneladas, que podría haber 17 millones de toneladas en casi 4.000 millones de toneladas de mena, ¿no? Los japoneses, 450.000 toneladas, que no es nada. Ahí están, ellos dijeron que va a haber tanta deforestación que va a secar el clima. Ojo, porque eso tiene impactos que nunca
son considerados por las empresas, los impactos secundarios, ¿no? Entonces, se seca el clima, ¿cuántos campesinos van a tener que abandonar la zona? Y esto es igual en la mayoría de los proyectos, ¿no? Por eso las consultas no valen, a menos que sean realmente objetivas, realizadas por que va a haber carreteras, que te van a poner computadoras, hasta que el baño que te va a dar el agua, te van a tener que reubicar a 4 comunidades, como el caso de la zona de INTA, las vertientes de las comunidades, y que no va a llover, que la agricultura va a ser imposible. O sea, es una mentira tras otra. Los japoneses también dijeron que va a incrementar la delincuencia. Eso está en el estudio de impacto ambiental de los japoneses. A ver si en una consulta el gobierno, el Ministerio del Ambiente, que son unos secuaces, te van a decir, mira, los ríos van a estar contaminados, lamentablemente sí van a estar contaminados. Se va a secar el clima, lamentablemente se va a secar el clima. Y va a haber más conflictos entre comunidades, ¿no? ¿Quién te va a apoyar un proyecto de esa naturaleza cuando las empresas y el gobierno son francas? Entonces hay que tener mucho tino pensando que la consulta va a resolver todo. No lo va a resolver porque no va a ser franca y sincera. Siempre te ocultan información. Por eso este estudio de impacto ambiental es tan importante. Es el único, repito, el único del país que no fue pagada por las empresas mineras. Fue financiada por el público japonés. No tiene vínculo con las empresas ni con el gobierno ecuatoriano. Por eso es importante conocer los impactos reales de una gran minería. Y los japoneses, repito, una mina que la mayoría de las empresas no les interesaría porque es muy pequeña. Después encontraron mucho más cobre, lo que implica que van a ser varias otras comunidades reubicadas, que va a haber más deforestación, que va a haber más delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro reto es cómo hacerle llegar este tipo de información que estamos aquí discutiendo al público en general. Yo quisiera que nos den idea, los amigos que estén escuchando, para que no se queden en esta burbuja de amigos y colegas, porque realmente es criminal lo que el gobierno quiere hacer. Y bueno, no solo porque realmente empezó con Correa, como todos sabemos, ¿no? Correa fue el que introdujo una serie de incentivos económicos. No sé si Sacha tuvo tiempo de hablar de estos incentivos, que son nefastos para el país. No tienen que pagar impuestos a la renta por de 10 a 15 años, por ejemplo. Se devuelve una buena parte del IVA. Incentivo tras incentivo tras incentivo para atraer la inversión minera. Pero deja al país migajas. Entonces, ¿cómo? El reto aquí, yo creo que sí, eso es lo más importante, es cómo hacerle llegar esto al resto del público. Porque realmente es nefasto, es un atraco a gran escala. Ahí yo dejo, porque es demasiado complicado y yo no sé realmente lo que se discutió antes, pero el público, yo quisiera, ojalá el público intervenga y hagan preguntas, porque INTA es una experiencia de 26 años de lucha. Hemos votado a 2 transnacionales, estamos por votar otra, ojalá. Y la experiencia aquí sirve para que el país aprenda que la exploración también impacta y que es una serie de atropellos en contra de la naturaleza, pero también derechos humanos, en contra de la dignidad de los pueblos campesinos que están trabajando por la tierra, produciendo la comida para el resto del país. Aquí se metieron con 389 militares y policías para imponer el proyecto minero que no queríamos. Le impusieron a la fuerza
igual que intentó hacerle la empresa canadiense en 2006 con paramilitares. Es una imposición. Y eso no sabe el pueblo. Y es lo que hay que estar muy atento, porque es inevitable que se tenga que usar la fuerza pública para imponer este modelo de muerte. Y aquí tenemos todas las experiencias que hemos pasado, ¿no? Y debemos de aprender para no seguir repitiendo estas tragedias. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Yo quisiera pedirles entonces a Steven y también a William si pudieran tener la bondad de contestar esas dos preguntas, porque en las redes están insistiendo en el tema de cómo encarar este debate que se está planteando, digamos, desde la formalidad de la industria y del Estado. ¿Qué es ¿es la minería legal adecuada? O sea, ¿cuál es la dimensión del impacto de la minería legal y la sociedad de la minería legal con el tema de la mega minería y la minería transnacional? La minería ilegal en verdad es un tipo de minería que no tiene una ruta de encuentro con la legalidad y la formalidad en la que el Estado finalmente acaba haciendo la exportación de oro, por ejemplo, en el Ecuador. Y Steven, por favor, si nos puedes profundizar la información respecto a las relaveras de Mirador. También hay preguntas aquí en el Facebook Live que refieren a los ríos que podrían ser contaminados. ¿Cuál sería la dimensión de una ruptura de diques de las relaveras de Tundaimi del Quimí? Entonces, Steven, ¿puede, por favor, contestar? Sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy buena. Es necesario entender el volumen de relaves que las presas de relaves en Mirador, el volumen de relaves que están almacenados por las presas. Por ejemplo, 3 fallas de presas de relaves en historia reciente. Mount Pali, 24 millones de metros cúbicos. Samarco, en Brasil, 32 millones de metros cúbicos. Brumadinho, el año pasado, la falla que mató 300 personas, 9 millones de metros cúbicos. 9 millones de metros cúbicos. Pero detrás de las presas de relaves en Mirador, 400 millones de metros cúbicos, diferente por un factor de 40. Es la posibilidad de una desastre catastrófica que nunca jamás ocurrió en el mundo por el volumen de desechos tóxicos. Según mis cálculos, después del evento inicial de la falla de la presa, los relaves van a viajar hasta 1,600 kilómetros por las cabeceras del río Amazonas, simplemente durante el evento inicial, en el peor escenario. Pero es simplemente el evento inicial. Después del evento inicial, los procesos fluviales normales van a transportar los relaves tóxicos totalmente por el río Amazonas hasta el Océano Atlántico para contaminar todo el río Amazonas. Es el potencial de un desastre más grande en la historia del mundo.
es terrible lo que acabas de contar. Realmente a mí me deja profundamente preocupada, ¿no? Porque realmente después de tú haber dado esta información, hecho conocer al Estado, hecho conocer a la empresa, continúan con el proyecto adelante, y no se ve ningún nivel de responsabilidad por parte de las autoridades a las que les corresponde tomar medidas y decisiones. Es muy grave lo que estás diciendo. Bueno, damos la palabra a William para que nos pueda hacer una reflexión sobre este mismo tema. Yo quisiera también escuchar tu apreciación, William, porque también tú has estudiado muchísimo estos temas relacionados con el manejo de desechos y los impactos, y ya nos has puesto incluso números económicos para una remediación, pero realmente la magnitud de una ruptura de una relavera de ese tamaño que está planeada nos deja sin palabras, a mí me deja realmente descuadrada. ¿Me puedes, por favor, dar alguna pista? Sí, muchas gracias. Y en realidad estoy muy contento del trabajo de Steve, que realmente, bueno, ya lo conocemos desde hace ya varios meses, pero bueno, en muchas ocasiones aquí interactuando con tal vez periodistas, incluso funcionarios en el Ecuador, he advertido sobre esta probabilidad de realmente un drama, una catástrofe humana y ecológica, bueno, a nivel nacional, pero también incluso con alcances regionales, con la construcción de estos grandes megabotaderos en las partes altas de las cordilleras ecuatorianas, partes altas en este caso de Mirador, de la cuenca amazónica, hay que recordarlo también. Y estoy muy contento de que Steve, bueno, con todo su conocimiento y los criterios precisos y profundos de su larga experiencia de gestión de las infraestructuras mineras, pues nos esté proporcionando esta conclusión. Y creo que es una conclusión acertada. Y lo que quiero señalar, además de eso, es que realmente el Ecuador no está preparado para las construcciones de ese tipo de infraestructuras sobre sus ríos. Y menos aún en partes altas de las cuencas hidrográficas, con todas las consecuencias que eso podría tener. Bueno, tanto del lado amazónico como del lado pacífico, porque estamos con proyectos finalmente de ambos lados de las cuencas. Y para empezar, bueno, en términos de capacidad humana, pregunto, ¿contamos con la capacidad de técnicos para entender los procedimientos que implica la generación de estos desechos, con lo que implica el tratamiento a diarios de decenas de miles de toneladas de roca y la consiguiente generación de estos miles y miles y millones de toneladas de desechos? Yo creo que no, yo creo que la inmensa mayoría, incluso de los funcionarios que van a estar a cargos de la gestión o del control o de la fiscalización de estos megaproyectos, no entienden bien qué es lo que significa este negocio, porque no tienen un entendimiento de los detalles técnicos de lo que significa la megaminería actual. Tampoco tenemos un conocimiento de los regímenes hidrometeorológicos de las zonas donde se están construyendo estas megainfraestructuras. Nos remite un poco a otro problema que tenemos vigente en este momento, que es de la cascada San Rafael, que desvela la ignorancia muy preocupante que tenemos acerca de nuestros propios ríos, por sobre los cuales estamos construyendo megainfraestructuras. Y los ríos, obviamente, pues cuando uno construye megainfraestructuras por sobre estos, reacciona. Y en el caso de Mirador, pues la relavera, la más grande, la que podría desatar en una catástrofe sin precedente, como nos dice Steve, pues se construye en el lecho mismo del río. Es decir, se van a colocar en el mismo lecho del río los 400
50 millones de toneladas de lodos contaminados. Pero no conocemos cómo reacciona este río, no tenemos unos datos históricos de sus caudales, no tenemos unos datos históricos incluso de las precipitaciones en esta zona. Y más aún en un contexto de cambio climático podríamos llegar a riesgos adicionales que de ninguna manera se han cuantificado, han sido objeto de estudios detallados para averiguar los riesgos asociados a la instalación de tales infraestructuras. Entonces, bueno, además está el riesgo sísmico, que tampoco ha sido caracterizado, a mi juicio, de manera suficiente. Entonces, tenemos un cóctel, si quieren, con la instalación de estas mega infraestructuras con tamaños incluso inéditos, como nos dice Steven, un cóctel que es realmente una bomba de tiempo. Y claro, estamos instalando ahí botaderos a perpetuidad, porque estos cientos de millones de toneladas de desechos se van a quedar y van a estar a cargo del Estado ecuatoriano para las décadas, incluso los siglos que siguen. Entonces, realmente yo creo que hay una preparación la falta de preparación en términos de gestión y para lidiar con este tipo de infraestructuras en el Ecuador, que es muy preocupante. Y más aún cuando vemos que países como Canadá, que se supone cuenta con la institucionalidad, con la preparación técnica, con la capacidad de gestionar estos tipos de botaderos, pues ni siquiera lograr controlarlos todos, pues lo que hemos visto con el accidente que se mencionó, el de Mount Pauly en 2014. Entonces, realmente ya creo que con eso tenemos como conclusión de que estos mega botaderos en las partes altas de las cuencas hidrográficas ecuatorianas no tienen sentido. En cuanto a la cuestión de la legalidad e ilegalidad, muy brevemente, lo único que quiero decir es que es altamente documentado que la minería transnacional es muy ilegal, al mismo tiempo que la minería pequeña, la minería nacional, incluso la minería informal, tiene un cierto grado de ilegalidad, pero la minería grande, la mega minería, que está a cargo de mega actores, como son empresas transnacionales, cuyo peso financiero a veces rebasa incluso el de los propios estados, ¿no? Hay que tomar eso en cuenta en términos de relación de fuerza que se establece entre estas transnacionales y los gobiernos de los países en donde se instalan, y más aún en un contexto como el del Ecuador, donde tenemos un gobierno pues, que de algún modo se revela débil frente a estos intereses transnacionales. La megaminería pues ha comprobado su ilegalidad en todos los contextos a nivel global donde se ha instalado, ya sea en el sur geopolítico, ya sea en el norte geopolítico. Y cuenta con redes transnacionales como redes de evasión fiscal, cuenta con los países fiscales a los cuales recurren de manera sistemática. Cuentan con un paraíso judicial como es Canadá, en donde las empresas que ahí se registran gozan de una cierta impunidad y de la posibilidad de evadir cualquier tipo de responsabilidad acerca de sus actividades y que desarrollan alrededor de todo el planeta, ¿no? Y claro, en el caso del Ecuador, pues, ¿cómo podemos imaginar que la instalación de estos megabotaderos no estén violando los derechos de la naturaleza? O sea, es realmente, ¿quién puede sostener de que ese tipo de mega emprendimientos no constituyen una violación de los derechos de naturaleza? En fin, hay, digamos, una documentación y una serie de argumentos que van en el sentido de la ilegalidad de la megaminería, y una ilegalidad asociada a una magnitud que rebasa de muy lejos la magnitud de los emprendimientos, incluso nacionales, que por más tal vez a veces ilegales que sean, pues no se comparan en términos de impactos ambientales o sociales o en términos de salud pública con los que se están avisorando con la megaminería.
¿ya? Son preocupantes los de la minería nacional y han sido documentados también, pero no tienen comparación con lo que se está avisorando, con la magnitud de los megaproyectos que se están avisorando y ya que están en funcionamiento, como en el caso de Mirador en el Ecuador. Muchas gracias, William. Le doy la palabra a Carlos, que quería referirse ahora unos minutitos. Por favor. Un par de cosas. No sé si William o alguien ha topado el tema de la total falta de control y regulación. Estos proyectos en sí son peligrosos en países donde hay una fuerte regulación y control, donde hay corrupción galopante, como es el caso de Ecuador, y donde las instituciones están débiles porque no le financian suficiente para controlar a las empresas. Los desastres están garantizados. Y eso fue el caso de Brasil, con el rompimiento de las 2 represas. La corrupción jugó un papel muy importante. Entonces es criminal abrirse a la minería, un país tan corrupto, donde las instituciones son tan débiles, ¿no? Lo otro es, incluso en la Contraloría General del Estado se comprobó el nivel de corrupción que existe en el control y regulación de la minería. Aquí, en el informe de Contraloría, en el proyecto Yurimawa, está evidenciado por la propia Contraloría. El país no tiene la capacidad y peor la voluntad política para realmente controlar las empresas. Entonces es criminal hacerlo. Esto es muy importante y no sé si topó bien el factor corrupción y la falta de control y regulación que existe en este país. Lo otro es que provincias como Imbabura, 35% de la provincia está concesionada sin consultar. Es una de las provincias con mayor concesiones de todo el país, sin consultar con las comunidades, los gobiernos parroquiales, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, no se consultó con nadie. De arriba a dedo, ven aquí un potencial minero y le dan la concesión. Entonces, esas cositas el país no conoce, como así violando todos los derechos, desde los gobiernos locales también, ¿no? Los gobiernos subnacionales se están dando estas concesiones. Y ojo, que después de unos meses van a abrir el catastro minero. Eso lo ha dicho el gobierno. O sea, va a haber más concesiones mineras y sin control y regulación, porque hay menos control ahora que antes. Este gobierno, para ahorrar plata, está fusionando las agencias de control y regulación. Va a haber menos control, más concesiones, lo que implica es que se está preparando el terreno para más conflictos sociales, más contaminación, como el caso de Yurimawa, que arruinaron a las 2 cascadas, como asoma en el excelente documental de Pocho, contaminaron los ríos, talaron como les dio la gana. Esto se va a dar con más frecuencia en el país si se abre el catastro minero, y dijeron que se va a hacer en 2 o 3 meses. Así que hay que estar alerta a esto también. Eso nomás. Digamos, muchísimas gracias, Carlos. Creo que la información que nos han brindado es muy importante. No sé, Lupita, ¿querías la palabra? Sí, bueno, yo solamente quería, trabajando con una organización técnica, viviendo y sufriendo y amando Ecuador como lo quiero, creo que las leyes las podemos cambiar, los catastros, la consulta, todo esto se puede llegar a manipular en determinado momento, pero lo real, y ojalá lo estén viendo los organismos de control, como los diferentes organismos de control que tiene el país y los que nos están viendo de afuera también, es que igual puede ser legal, puede ser
haber sido aceptado por una consulta, pero lo real es que vamos a tener toda esta contaminación, que cuando a perpetuidad, que cuando nuestros hijos vayan al campo, cuando los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros nietos quieran ver una cascada, quieran ver un río, no lo van a poder ver, porque va a estar todo con estos contaminantes, así sean legales o ilegales, ahí van a estar. Entonces, no podemos, tenemos que pensar un poco más allá de la legalidad y regresar a la ética y a lo que es realmente valioso, que son el agua, los ríos, las montañas, la vida, ¿no? Más allá de la legalidad y más allá de las consultas que se pueden manipular con tanta facilidad. Muchísimas gracias y bueno, espero que los organismos de control estén viendo y recuerden eso, que más allá de la legalidad existe la ética. Gracias, Lupita. Entonces, para cerrar, porque ya estamos a las 11:35 y nos habíamos planteado hacerlo en 1 hora y media, quisiera leer nada más algunos de los mensajes que finalmente están saliendo, solo unos poquitos, y ya para poder cerrar, decirles que efectivamente, como Carlos lo ha planteado, es muy importante que tengamos un espacio, tal vez nos demos un evento específico para tratar los temas económicos, volver a topar lo que nos planteó William, que son los costos que no están visibles, ¿no es cierto? Los pasivos ambientales que se conocen cuantificado, las cifras nos salen espeluznantes, o sea, realmente se ve como una locura la pretensión de tener un ingreso económico que finalmente va a tener que ser redireccionado para la reparación o la remediación ambiental. Quisiera pedirles, por pedido también del público, las presentaciones, si Steven nos puede poner la presentación digamos aquí en el Zoom, y para que los chicos puedan ponerlo también en el Facebook Live, igual la de William Sacher, por favor, que también ha sido muy reveladora, digamos, y son necesarias para que la gente pueda dar seguimiento a lo que estamos discutiendo en este espacio. Bueno, les voy a leer aquí, por ejemplo, un compañero dice: megaminería, Mirador se desarrolla en las cabeceras de los ríos Zamora y otros. Los pueblos y nacionalidades nos encontramos en las riberas de los ríos Zamora y Santiago. La mayoría de los habitantes consumen el agua de este río, en especial los hermanos Huampis, al norte del Perú. Esta agua está contaminada. Cueva dice: vivimos una dictadura minera. Ya no importa lo que digan los científicos, académicos, ambientalistas, comunidades. Las decisiones se toman arriba y punto. Las corporaciones han permeado las altas esferas. Espérate un ratito. Las altas esferas del Estado y mandan sobre las instituciones como el MAE, el Ministerio de Recursos Naturales, etcétera. Los gobiernos locales, municipios y provinciales han sucumbido al dinero transnacional. Solo queda la rebelión. Gisela Dueñas dice: súper interesante, muy claro. Esteban Sousa dice: un gobierno más que débil, es en extremo corruptible. Viviana Ramos están viendo. Gina Aguilar Ochoa dice: y en todos los lugares donde se hace minería, eso es, no tienen voluntad para hacerlo, son organismos de control, pero requieren que la gente incumpla para recibir coimas. Esteban Lombeida: lo que me llama la atención fue que el actual gobierno descubrió todo tipo de irregularidades del gobierno de Correa, pero todas las concesiones mineras parecen ser limpias. ¿Será cierto? Belén Páez: esto es verdad, los Huampis ya tienen muchos conflictos y este será su próxima catástrofe. La permanente protección de la Amazonía del Ecuador y del Perú es crítica para la vida del planeta. Cuencas sagradas amazónicas es una iniciativa para el mundo. Iván Alba: hola, soy Ami Ivana. ¿Va a haber escrutinio del Museo de Ecuador? No entendí. Gina Aguilar: son autoridades cómplices de todo lo que pasa en nuestros sectores. No les importa. Si fuera así, tendríamos nuestros ríos limpios y no hay tal, lamentablemente.
Fierro Urco, saludos desde el sur, desde los pueblos de Fierro Urco y del colectivo de defensores del agua y la vida. Felicitaciones. Anabel Moncayo, por favor, proporcionar una síntesis de los datos presentados por Steven para difundirlo en redes sociales y con famosos en redes sociales internacionales. Como Carlos dijo, es importante difundir las amenazas de esta industria ampliamente. Gracias. Saludos desde el sur de Brasil, comité que combate la megaminería. Y acá nos mandaron también saludos desde Sevilla. Dice, hola Ivonne, soy Vale. Impresionante ese corto documental. Un abrazo desde Sevilla, excelente material para la educación ambiental y la concientización sobre los impactos de nuestro, entre comillas, progreso. La minería es riqueza para las transnacionales y muerte para nosotros, los dueños ancestrales. También en España sufrimos. Acaban de autorizar una mina a cielo abierto de litio junto a Cáceres, aunque nada que ver con las dimensiones que alcanza la megaminería en Latinoamérica. Hola Carlos, hola Pocho, saludos. O sea, realmente muchos mensajes, todos unos mensajes súper interesantes. Yo creo que este espacio está generando realmente comunidad. Y la verdad es que yo quisiera darles la palabra para que se despidan a ustedes, por favor, los materiales que los pongan a disposición al Carlos, al Steven. Y seguimos adelante, seguimos en contacto y por favor no se pierdan el próximo webinar que lo prepararemos para o el próximo jueves o en 15 días. Ya todo depende de la circunstancia. Como en este país las cosas son tan dinámicas, cambian, es imprevisible todo. Bueno, por favor despídanse, le doy la palabra al Steven, al William, a la Lupita, al Pocho y al Carlos, en ese orden. Steven, ¿puedes? Para despedirte nomás, ¿sí? Sí, una palabra última. Sí. Sí, ok. Es más importante recordar que un depósito de relaves, una presa de relaves, es para siempre. Siempre, sí. Pero la empresa minera no van a quedarse en Ecuador para siempre, para mantener la presa. Y el riesgo de falla no termina con la terminación del proyecto minero. En verdad, el riesgo de falla aumenta con la falta de mantenimiento que van a ocurrir después de la terminación del proyecto. Entonces, ese tipo de proyecto minero es un tipo de maldición para todas las generaciones futuras. ¿Y qué van a pensar sobre nosotros, las generaciones futuras, que nosotros permitieron este tipo de evento ocurrir? Y esa es mi palabra última. Por Dios, esas palabras tuyas, cómo duelen en el alma. Es William. Bueno, muchas gracias nuevamente a Caminante por la organización de este evento. Ojalá haya muchos más sumamente importantes en este momento, en un momento, como repito, que es un momento clave para el país, de decisión acerca de su futuro. Y en este sentido es clave generar espacios de debates como este. Ojalá se puedan multiplicar. Nuevamente repetir que el panorama con la megaminería es un panorama muy oscuro desde muchos puntos de vista, desde la violencia, las violencias a varios niveles, desde violencias simbólicas, materiales, hacia la violencia que descansa hacia los individuos, violencias en muchos términos, violencia hacia los ecosistemas, hacia los ríos,
violencias de género, violencias de imposición de poder por, primero, poderes transnacionales, pero que luego se desencadenan y bueno, llegan hasta el ejercicio violento en los territorios. Pues todo ello creo que el país no lo quiere. Y claro, eso implica la gran tarea de definir pues lo que queremos para el país. Y lo que se quiere para el país pues es una tarea que es una gran tarea que uno se tiene que plantear en este momento. Y es obvio que el Ecuador es un país sumamente rico desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de su mega biodiversidad, de su riqueza en términos, entre comillas, naturales, de su riqueza cultural, de su inmensa diversidad desde muchos puntos de vista. La megaminería es un negocio que implica la homogeneización, la destrucción y la imposibilidad de la continuación de esta diversidad. Y yo creo que no es lo que se quiere. ¿Pero qué es lo que se quiere? Entonces, pues la tarea queda pendiente. Y creo que para los próximos conversatorios, esos son temas que se tienen que plantear para también generar propuestas de un futuro que, o sea, no sea el futuro minero. Obviamente no es lo que queremos, pero ¿qué queremos? Entonces, bueno, lanzo lo más la pelota y creo que son temas que se tienen que fortalecer para ofrecer también unas perspectivas, un futuro para ese país. Pues con eso me despido. Muchas gracias. Gracias, William. Lupita. Bueno, creo que el doctor Emmerman y el doctor Sacher han hecho un cierre pues maravilloso, ¿no? En lo que respecta a la técnica y a los compromisos, ¿no? Ahora, yo como madre y abuela quiero recordarles que tenemos que pensar también un poco más hacia las próximas generaciones y que si algún día, ojalá que no, pasa uno de estos relaves, se rompe, el de Tundaime, el del Kimi, se rompen y arrasan con todo y se llevan por delante todo lo que hay. Y algún día mi nieto me llegue y me pregunte, abuelita, mi nieto que es pura y bellamente ecuatoriano, me pregunte, abuelita, ¿y tú qué hiciste por detener esto? Yo le puedo decir, hice todo lo que pude, y ese llamado se lo hago yo a todos los organismos de control para que ellos también puedan contestarle a las generaciones venideras que hicieron todo lo que pudieron por manejar y controlar bien las cosas, por cuidar ese bello país que es Ecuador y esos ríos que son la vida. Gracias. 8. Una palabrita. Abre tu micrófono, por favor. Perdón, ¿ahí me escuchan? Escuchamos, sí. Digo que primero quiero agradecer este empeño y este escenario. Quiero tomar una reflexión del pueblo montubio que dice: el puerco más ruin se come la mejor guayaba. Y eso es lo que es la minería, es lo que es el poder. Yo creo que no hay que confiar en el poder, no hay que confiar en este gobierno de color moreno, de color turbio, entregado a las transnacionales mineras, salpicado por su ayer de corrupción. Y ese es el legado que nos quiere dejar. Por lo tanto, la resistencia a la minería es la resistencia a la vida. Y cualquier otro gobierno que venga con ese mismo guión debe ser rechazado. Carlos, por favor, una palabrita final. No, si ya hablaron todo lo que yo quería hablar. Ok. Lo que dice
absolutamente de acuerdo. Y hay que felicitarle a Caminantes y gracias, Ivonne, a los compañeros que ayudaron a realizar este hermoso encuentro. Hasta la próxima. Un ratico antes para yo quisiera dar leer un mensajito de Marta Núñez que dice: muchas gracias, excelente el webinar, la información presentada realmente es terrible. Sí, en efecto es muy doloroso. Ojalá podamos ver el corto del Pocho, no lo pude ver. Decirles pues al público que esté escuchando y mirando que efectivamente vamos a mantener el video del Pocho circulando en redes lo más posible. Es un corto de 13 minutos y pedimos a todos los escuchas y a todos los oyentes que están diciendo se debe difundir. Por favor, tomen la palabra que están dando y difundamos lo más posible, mantengamos al aire esta información. Yo quería, ahora que estamos hablando y que escuché la palabra de Steven y que se me quedó el corazón en la boca, literalmente decir que el dolor es profundo por lo que tú estás diciendo, es terrible. Y contarles, nosotros como Acción Ecológica, cuando era el gobierno de Gustavo Noboa, habíamos estado haciendo seguimiento al tema de los CP y le pedimos al gobierno de muchas formas, por favor, ese oleoducto es innecesario, esa ruta es la peor ruta, la situación y los riesgos son demasiado altos, estamos en zona altamente sísmica, en zonas de pluviosidad, en zonas de suelos inestables, y no escucharon. Y nos dijeron, les vamos a perseguir a los ecologistas, trinchera por trinchera, porque nos encontrábamos con el gobierno y con el ministerio en cada pueblo donde estaban haciendo la promoción del proyecto. Y le advertimos y le dijimos, eso que ustedes están haciendo es peligrosísimo. Acuérdense en Mindo, estuvimos en Mindo amarrados a los árboles, cuando les dijimos, no queremos ese oleoducto. Y les dijimos, ese oleoducto es para sacar el petróleo del Parque Nacional Yasuní, un petróleo súper pesado, un petróleo súper caro. ¿Qué clase de mentalidad tienen como para hacer semejantes propuestas de inversión y de vida? Y ahí tenemos ese oleoducto roto, el OCP roto, el SOTE roto, esa zona donde están poniendo una vez y otra vez y otra vez el oleoducto para que se rompa tantas veces cuantas ya no cabe. Entonces, en ese momento advertimos y lo hicieron, por Dios, ahora estamos en el momento en el que todavía pueden no hacer. Esas relaveras de las que habla Steven, que son una bomba de tiempo, es una propuesta de muerte y que está advertido. Este es el momento en que se fue advertido, igual que el caso de Yurimagua. Y además, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de hacer esas propuestas de muerte cuando tenemos propuestas de vida? El William nos dice, pues pongamos sobre la mesa cuáles son las propuestas de vida que la gente tiene, y creo que es una oportunidad también realmente el que nosotros podamos hacer diálogos y conversaciones para saber, pues, qué maravillosas cosas se hacen en el norte, en el INTA, en la zona de la Reserva del Chocó, en la zona del Páramo, en el Azuay, donde está Quimsacocha, donde está Loma Larga. Qué maravillosos proyectos de vida tienen los Shuar, los Wimpis. Ahorita escribió la Belén Páez. Hay una propuesta que se llama Cuencas Sagradas. Pues bien, hablemos de esos proyectos maravillosos de vida. Y entonces el gobierno debería abrir su escucha, abrir sus oídos y abrir los ojos. Esa es la propuesta desde Caminantes, esa es la razón de ser de estos espacios, poner las alertas, prender los focos, hacer los semáforos y que nos escuchen. También que nos escuche el Estado, por favor. La sociedad civil también tiene el derecho a la palabra y este es el espacio. Les agradecemos infinitamente a todos los participantes, a los expositores y a los escuchas. Estaremos poniendo a circular el video y por favor la información del William y del Steven que nos la pongan en las redes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.